El objetivo en esta sección 3.2 y 3.3 va a ser identificar pares de ángulos y sus relaciones para poder usar esas relaciones entre los pares de ángulos para resolver problemas que envuelven líneas paralelas. Recuerden, líneas paralelas son las que siguen en la misma dirección sin tocarse nunca. Pues vamos a trabajar con líneas paralelas que son cortadas por una transversal, recordando que una transversal es una línea que pasa en otra dirección que corta a través de las dos líneas paralelas. Vamos a estudiar ángulos que se forman entre este trío de líneas y sus relaciones especiales. Primero vamos a ver aquí un caso donde tenemos dos líneas paralelas, son las líneas púrpuras. Vamos a aprender cuál es el símbolo que significa líneas paralelas. Este símbolo de un triangulito relleno, ¿sí? Si se pone el mismo triángulo en la misma dirección en la otra línea, en algún lugar en el medio de la línea, no en las orillas al final, sino en el medio de la línea. Estos símbolos indican que las líneas son paralelas. Si en el mismo dibujo yo tuviese otras dos líneas, digamos que tenemos una línea aquí y otra línea acá, y este otro par de líneas son paralelas una con el otro, puedo usar de nuevo el símbolo de los triángulos rellenados, pero sin embargo, como es un triángulo en cada línea, ya lo usé en este par de líneas, pues para diferenciarlo, pongo doble triángulo relleno en este par de líneas. Y así sucesivamente, si yo tuviese otro par de líneas, para identificar que ellos son paralelas, pero diferente a las otras, puedo poner 3 símbolos de triángulos rellenos en cada línea para identificar que esas son paralelas. Bueno, siguiendo con la figura original, podemos ver que hay unos ángulos en las relaciones entre estas dos líneas. Los de 70 grados son los ángulos más chiquitos. Los voy a resaltar aquí en color rosa. Esos son los ángulos agudos. En inglés se llaman acute. Podemos ver que aquí todos estos ángulos de los pequeños agudos son todos iguales, de 70 grados. Fijándonos ahora en los ángulos más grandes, vamos a ponerlos aquí en negro. Estos ángulos grandes, obtusos o en inglés obtuse, esos son todos iguales. En conclusión, lo que vemos es que cuando tenemos dos pares de líneas paralelas y esas dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, las intersecciones que vamos a ver, que van a ser dos, porque hay una intersección en cada lugar donde la transversal corta las líneas paralelas. Si las líneas son realmente paralelas, entonces la configuración de los ángulos en cada intersección debe ser exactamente igual. Como vemos aquí, 110 lo tenemos en la parte de arriba a mano izquierda, luego 70, luego 110, luego 70, y la configuración de esos ángulos, las mismas posiciones y los mismos valores deben existir en la otra intersección. Parte de las definiciones de lo que sucede cuando dos líneas paralelas son cortadas por una transversal. Lo que debemos recordar es que cuando dos líneas transversales son cortadas dos líneas paralelas son cortadas por una transversal, los ángulos que son acute o agudos en español, los chiquitos, siempre van a ser exactamente iguales. Vean cómo siguen, como si fuese un patrón de zigzag. Y entonces,
Los ángulos que son los grandes, los obtusos, esos a su vez van a ser iguales, siguiendo el patrón de zigzag, pero en la otra dirección. Si tuviésemos esta línea, si yo pudiese mover esta línea para que entonces ya no sea paralela a la de abajo, tendríamos un dibujo como este. Al ver que entonces las líneas púrpuras ya no son paralelas, no puedo poner los símbolos de paralelo y observemos lo que sucede. Ya la configuración de ángulos de la intersección de arriba no va a ser igual a la configuración de ángulos de abajo. Eso solamente sucede cuando las líneas son paralelas. Por lo tanto, vamos ya viendo que si nos dan un par de líneas, no nos dicen que son paralelas. Nos ponen una transversal y nos dan ángulos, digamos, todos estos son algún valor X y todos los grandes son algún otro valor Y. Si nosotros nos fijamos y vemos que la configuración de los ángulos es exactamente igual, podemos entonces saber que son paralelas, porque es lo que acabamos de aprender. Vamos a ver un postulado aquí que se llama el postulado de los ángulos correspondientes, corresponding angles. Este postulado nos dice que siempre si dos líneas son paralelas y son cortadas por una transversal, entonces los pares de ángulos correspondientes en las intersecciones van a ser congruentes, en otras palabras van a ser iguales. ¿Qué quiere decir posiciones correspondientes? Pues si tengo una intersección aquí y otra acá, y en la intersección de la izquierda yo escojo el ángulo que queda en la posición abajo a la izquierda, el ángulo correspondiente en la otra intersección va a ser el que queda exactamente en el mismo sitio, abajo a la izquierda. Otros ángulos correspondientes en las intersecciones, por ejemplo, arriba a la izquierda corresponde con arriba a la izquierda en la otra intersección. Y así sucesivamente. Eso es lo que nos referimos a ángulos correspondientes. Quedan exactamente en la misma posición en ambas intersecciones. Si las líneas son paralelas, si las líneas que tenemos bordeando y tenemos la transversal, tenemos la transversal que corta. Si las líneas que tenemos resaltadas en rosa son paralelas, vamos a ponerle los símbolos de paralelo. Eso quiere decir que los ángulos que quedan en posiciones correspondientes por definición van a ser iguales. Vamos a ver cómo esto se puede aplicar en un problema. Dado que la línea J, vamos a identificar esa línea, mírala aquí. Eso quiere decir esta línea. Y la es paralela. Este es el símbolo de paralelo. Dos líneas derechitas en la misma dirección. La línea J es paralela a la línea M. ¿Dónde está esa línea? Aquí. Si estas son las líneas paralelas, quiere decir que la transversal es la línea que no he tocado todavía. Esta. Esta es la transversal. Es la única línea que toca dos líneas a la vez. Si el ángulo 3 es de 140 grados, vamos a ver dónde está ese ángulo. El ángulo 3, aquí. Ese ángulo es de 140 grados. Nos preguntan entonces cuál sería la medida del ángulo 7. Pues esto es un poco más fácil ver si separamos nuestras intersecciones para poder verlas claramente aparte. Yo puedo tomar esta intersección y ponerla en un círculo. Y la otra intersección aquí, como si fuesen dos intersecciones de carreteras. Ahora es un poco más fácil ver que si el ángulo 3 me queda
en la parte baja y a la izquierda de la intersección, pues en la otra intersección tengo que buscar la misma posición para saber cuáles son exactamente el mismo valor. Esto prueba entonces que si el ángulo 3 es 140 grados, entonces el ángulo 7 por definición también va a ser 140 grados. De la misma manera, si nos dijesen que la medida del ángulo 4 es igual a 40 grados, vamos y buscamos el ángulo 4, que lo encontraríamos aquí, buscando esa misma posición. Por definición, sabría que en la otra intersección yo sé que el ángulo 8 también sería una medida de 40 grados. Eso sería otro ejemplo. ¿Cómo confirmar si estas medidas que me las acabo de inventar, sería lógico decir que el ángulo 4 es un ángulo de 40 grados? Pues recordando lo que aprendimos en la unidad anterior, si tenemos dos ángulos que están sentados, formando juntitos de un lado para otro una línea recta, entonces esos dos ángulos por definición tienen que sumar a 180 grados. Por ejemplo, el ángulo 3 más el ángulo 4 tienen que sumar a 180 grados porque juntos sus bases forman una línea recta. Y si yo tomo el ángulo 3 de 140 más el ángulo 4 de 40, sí me suman a 180 grados, o sea que sí pueden ser ciertos esos valores. Vamos a ver otros ángulos que existen en esas intersecciones de líneas paralelas. Nos dicen, si dos líneas son paralelas y cortadas por una transversal, entonces los pares de ángulos interiores internos, alternos internos, van a ser congruentes. Alternos quiere decir que van de un lado a otro de la transversal, pasan de un lado a otro de la transversal. Y también los pares de los ángulos exteriores alternos van a ser congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a seguir un ejemplo a ver si lo entendemos mejor. Dado que la línea J, que la vemos aquí, y la línea M son paralelas, o sea que les puedo poner el simbolito de paralelos. Si la medida del ángulo 4 es 30 grados, este ángulo que está aquí es 30 grados, ¿cuál sería la medida del ángulo 5? Pues el ángulo 4 puedo ver que está atrapado entre las dos líneas que me dicen que son paralelas. Eso quiere decir que el ángulo 4 es un ángulo interior. El ángulo 4 es un ángulo interior porque queda atrapado entre las líneas paralelas. Cualquier ángulo fuera de las líneas paralelas, por ejemplo estos y estos, serían exteriores. Pero todos estos son ángulos interiores. Este teorema me dice que si yo paso al otro lado de la intersección, perdón, al otro lado de la transversal, y me muevo a la siguiente posición aquí, esos dos ángulos serían del mismo valor, congruentes. Eso es lo que habíamos visto al principio de este video, que todos los ángulos que son pequeños en las dos intersecciones van a ser iguales. La medida entonces de ángulo 5 también tendría que ser 30 grados. Pero recordando lo que aprendimos en la unidad anterior, el ángulo 4 y el ángulo 1 también deben ser iguales, porque son formados por el cruce de una X de dos líneas. Y estos ángulos que son verticales siempre son iguales.
Y el ángulo 5 y el ángulo 8 deben ser iguales también porque son ángulos verticales que forman los ángulos formados por una cruz así, siempre son iguales. Entonces, si el 1 es igual al 4 y el 4 es igual al 5 y el 5 es igual al 8, quiere decir que el 1 que está por acá tiene que ser igual al 8, que está acá al otro lado. Y eso es lo que nos dicen aquí, que los ángulos alternos exteriores también van a ser congruentes. Por eso lo ponemos aquí juntos. Todos estos ángulos que van a ser chiquitos, los agudos, van a ser iguales. Entonces, en el próximo problema, dado la línea J y la línea M son paralelas, nos dicen que la medida del ángulo 2 es 120. Ese ángulo es aquí, 120. ¿Cuál sería la medida del ángulo 7? Pues siguiendo la misma idea que hicimos con el problema anterior, sabemos que del ángulo 2 yo cruzo al 3 al ser iguales, porque ambos son de los ángulos grandes, los obtusos en la intersección. Y en la próxima intersección el 5 es chiquito, pero el 6 es un ángulo grande, un ángulo obtuso, pues debe ser también igual. Y como el 6 es vertical al 7, también son congruentes. El postulado de los ángulos exteriores alternos nos dice que no tenemos que hacer este paso de seguir los ángulos iguales hasta llegar al de afuera del otro lado, porque automáticamente vamos a saber que el 2 exterior, ángulos exteriores alternos, o exterior quiere decir fuera de las líneas paralelas y alterno quiere decir al otro lado de la transversal, automáticamente van a ser iguales. Por lo tanto, el ángulo 2 siempre va a ser igual al ángulo 7 en este caso, que también es 120 grados. Si uno quiere, siempre puede seguir el patrón del 2 al ángulo vertical al 3, después pasar al otro lado de la transversal en la próxima intersección y después pasar al otro lado. Y sabemos que todos esos ángulos grandes van a ser iguales. Este teorema nos habla acerca de el converse, que quiere decir, por ejemplo, si las líneas son paralelas, digamos un ejemplo, y yo la corto por una transversal, siempre voy a saber que estos ángulos alternos exteriores van a ser iguales. Pues el converse dice que la idea funciona al revés también. Que si no me dicen que esas líneas son paralelas, pero sí me dicen que esos ángulos exteriores alternos son iguales, si lo que me dicen es que los ángulos externos son iguales, entonces yo puedo concluir que las líneas son paralelas. El converso es la misma idea viendo al revés. Y este postulado nos dice que, de hecho, sí, estas ideas funcionan a la inversa. Si nos dan la información de los ángulos y sigue el patrón de las líneas paralelas, podemos concluir que en realidad sí son paralelas. Vamos a ver cómo funciona esto en un ejemplo. Nos dicen que el ángulo 1, vamos a encontrarlo aquí, es congruente al ángulo 5. Lo vemos aquí. Bueno, pues recordando los postulados que hemos visto acerca de las intersecciones, esta es la primera intersección aquí y esta es la segunda intersección, podemos ver que el ángulo 1 y el ángulo 5 quedan en las posiciones correspondientes. Y habíamos aprendido que si los ángulos de las posiciones correspondientes son iguales, eso solo sucede cuando las líneas son paralelas. Y como está sucediendo aquí, pues entonces tenemos que deducir que la línea J es paralela a la línea M. Porque el converso nos dice que funciona en ambas maneras. Si las líneas son paralelas, entonces 1 y 5 son iguales. Y si 1 y 5 son iguales, entonces las líneas deben ser paralelas. Eso lo que quiere decir el converse de todos estos postulados que hemos visto.
Aquí hablamos del teorema de ángulos consecutivos interiores internos. ¿Qué quiere decir esto? Si dos líneas son paralelas y cortadas por una transversal, entonces los pares de ángulos interiores consecutivos, recordando, interiores son los ángulos que quedan atrapados entre las dos líneas paralelas. Y consecutivos quiere decir que siguen uno tras otro en el mismo lado de la transversal. Esos ángulos van a ser suplementarios. Eso quiere decir que suman un ángulo más el otro ángulo correspondiente, van a sumar a 180 grados. Eso es lo que quiere decir suplementario. Vamos a ver cómo esto funciona en un problema. Dado que la línea J y la línea M son paralelas, como me dicen eso, pues yo rápido le pongo el símbolo de paralela para que no se me olvide. Si el ángulo 6 es 140 grados, este ángulo aquí es 140 grados. Vamos a ponerle en otro color. 140 grados. ¿Cuánto sería la medida del ángulo 4? Pues si yo estoy en el ángulo 6 y sigo la dirección de la transversal y en el mismo lado de la transversal, el próximo ángulo que encuentro es el 4. Por lo tanto, el ángulo 6 y el ángulo 4 son consecutivos. Y este postulado me dice que esos dos ángulos deben sumar a 180. Por lo tanto, el ángulo 6 más la medida del ángulo 4 debe sumar a 180. Pues como yo calculo el ángulo 4, 180 menos la medida del ángulo 6 para saber lo que me queda son 40 grados. Este es otro postulado que funciona a la inversa, que si alguien me dice que el ángulo 4 y el ángulo 6, si los sumamos, me da 180, pues yo puedo concluir entonces que las líneas son paralelas. Y esto es lo que nos dice aquí. Si dos líneas son cortadas por una transversal, tal que los ángulos interiores consecutivos son suplementarios, o sea, suman a 180, entonces puedo concluir que las líneas son paralelas. Aquí hay un ejemplo. Me dicen que la medida del ángulo 3 y el ángulo 5, si los sumo, me da 180 grados. Es lo que me dicen aquí. Pues puedo ver que siguiendo la transversal, en el mismo lado de la transversal está el 3 y el próximo ángulo que le sigue inmediatamente es el 5. Por lo tanto, son consecutivos, uno tras el otro. Y si los ángulos consecutivos suman a 180, puedo deducir entonces que la línea J debe ser paralela a la línea M.